En una nación dividida, se enfrentan dos candidatos muy diferentes. Una vicepresidenta con un ascenso meteórico que ha superado muchas barreras por el camino. Un expresidente que lleva décadas en el candelero, decidido a ser el ganador a cualquier precio. Y luchamos con todas nuestras fuerzas, porque si no lo hacemos, no tendremos país. Dos contendientes. No levantaremos las manos cuando llegue el momento de arremangarnos y luchar por lo que somos. Uno en busca de reivindicación, prometiendo la vuelta a la grandeza. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. La otra busca ir más allá del pasado, prometiendo un futuro mejor. Pero no vamos a volver atrás. Háblame de los primeros días de Donald Trump. ¿Qué tipo de vida familiar tenías? Es decir, ¿salías a jugar a la pelota o tuviste lo que llamamos una vida normal, una educación normal? Bueno, Rona, creo que fui criado de una manera muy normal. Tengo hermanos, tengo unos padres maravillosos y una familia maravillosa, realmente maravillosa. ¿Eres como tu padre? Eso espero. Tengo un padre increíble y espero parecerme en algo a él. ¿Cómo es? Fuerte, enérgico, caballeroso. ¿Es cariñoso? Por supuesto. ¿Amable? Sí. ¿Generoso? Totalmente. Fred Trump era una máquina. Me refiero a que era como una máquina humana. Era más decidido de lo que se podría explicar con palabras. Y si observáis una foto de Fred y una de Donald, veréis el enorme parecido entre ambos. Se puede apreciar cómo la energía de Fred, ves cómo se canaliza a través de Donald. Mi abuelo era una persona bastante alegre. Mary Trump es una psicóloga que ha criticado públicamente a su familia. Parecía despreocupado, pero lo controlaba todo. La vida es un juego. Hay un ganador y todos los demás son perdedores. Si no ganas, pierdes. Por desgracia, no solo tenía esa filosofía en el contexto de su negocio, también dirigía así su familia. La forma de jugar en su casa era: si no ganas, pierdes. Y perder significaba que te aplastaban, perder significaba que no importaba, significaba que no eras nada. Al principio Donald no era el ganador de la familia. Tenía que esforzarse por un segundo puesto tras su hermano mayor, Freddie. Donald Trump no estaba destinado a dirigir el imperio Trump. Su padre nunca lo preparó para eso, no era lo que quería. Fred Trump siempre tuvo claro que sería su hijo mayor, Fred Jr., quien tomaría el relevo. Al principio, mi padre era el favorito simplemente porque era el primero. Era importante para mi abuelo como una prolongación de su ambición. Y estuvo protegido de un modo en el que Donald nunca lo estuvo. Donald se portaba mal y recibía toques de atención. Donald siempre fue el niño que empezaba a lanzar la tarta de cumpleaños en todas las fiestas, que derribaba las torres de bloques que hacían otros niños. Creo que ahora su nivel de conflictividad parecería irrisorio, pero no era un estudiante serio y le gustaba hacer el payaso, llamar la atención. Finalmente, un momento crucial. Su padre lo envió fuera de casa, a una academia militar. De repente, era el único de 5 hermanos desterrado a esa vida austera. Adiós lujos, adiós papá y mamá, hermanos y hermanas. Hola, sargento instructor. Habla de ello casi como de un rito de iniciación. Una vez me dijo que cuando llegó a la academia militar, por primera vez en su vida le dieron una bofetada por salirse de la fila.
A diferencia de muchos chicos a los que enviaban a lugares así, a él le gustó, al parecer le gustaba de verdad. Le gustaba la responsabilidad, le gustaba la transparencia y le gustaba que hubiera una medalla y un premio para todo. Su madre me dijo que nunca echaba de menos su casa. Se convirtió en líder de los cadetes. Era uno de los líderes estudiantiles con varios chicos a sus órdenes y gobernaba la vida de los dormitorios con puño de hierro. Hay una foto estupenda en la que se le ve liderando a los cadetes marchando por la Quinta Avenida. De alguna manera, adquirió un nuevo entusiasmo por la vida, muy profundo y muy real, que le permitió abrirse camino a través de cada desafío. Desde el cónclave de San Francisco para designar una candidatura presidencial. Kamala Harris creció en el área de la Bahía de San Francisco. Estados Unidos continúa reuniendo armas en Vietnam del Sur. Berkeley era el epicentro izquierdista de Estados Unidos. Huey Newton, el líder del partido militante Panteras Negras, irá a juicio el 15 de julio. Durante los años 60 y 70, Berkeley era una comunidad muy diversa. Me refiero a diversidad en la comida, el arte y la música. Había Hare Krishna por las calles, tocando sus panderetas. Y al otro lado, tamborileros africanos tocando sus congas. Creo que eso permite hacerse una idea del ambiente en el que crecimos Kamala y yo. Stacey Johnson Batiste es la amiga más antigua de Kamala Harris. Conocí a Kamala en el jardín de infancia y nos hicimos amigas al instante. Y nuestras madres se hicieron muy amigas. Eso fue hace 55 años. Los padres de Kamala, Shamala y Donald, eran inmigrantes. Se conocieron en el campus de la Universidad de Berkeley. Eran dos personas de lados opuestos del mundo. Su padre había crecido en Jamaica, su madre en la India. Y estaban muy unidos en la lucha por un futuro mejor. Mis padres me llevaban a menudo con ellos en el cochecito a las manifestaciones por los derechos civiles. Tengo muchos recuerdos de un mar de piernas moviéndose, de la energía, los gritos y los cánticos. Y yo por mi parte, agradezco el apoyo que aquí en Berkeley habéis prestado a la lucha por los derechos civiles. Mi madre nos decía, luchad contra los sistemas para que sean más justos y no os limitéis por lo que siempre han sido. Shamala era una inspiración para todas nosotras. Tenía 19 años cuando llegó sola desde Chennai, en la India, siendo mujer en los años 60. Era una científica dedicada a la investigación del cáncer. Esa era su gran pasión, junto con criar a sus hijas. Cuando Kamala tenía 7 años, sus padres se divorciaron. Shamala pasó a ser madre soltera de sus hijas Kamala y Maya. Su padre se alejaba cada vez más de sus vidas, siguiendo su carrera como economista y académico. Kamala fue criada por una madre india soltera, que era muy consciente de que estaba criando a dos niñas birraciales en un país que veía la raza a través de una lente binaria. Estoy segura de que ella oyó tantos insultos como yo, y muchas de las burlas que yo recibía provenían de niños negros, porque yo era mestiza de madre blanca. Dijo haber sufrido insultos racistas por sus dos culturas. Había recibido insultos racistas por ser negra e insultos racistas por ser descendiente de sudasiáticos. Kamala tiene muy claro que es india y negra. Pero para Shamala era muy importante que las niñas crecieran y conocieran su herencia negra, porque serían vistas como niñas negras.
Shamala confió en la red de seguridad de la comunidad afroamericana para sacar adelante a sus hijas. Era una mujer joven de color, madre soltera, académica, que vivía en un barrio negro y tenía una comunidad a su alrededor para apoyar el crecimiento y el desarrollo cultural de esas niñas. De hecho, las envió a la guardería de la señora Shelton, y eso dice mucho. La familia Shelton tuvo una guardería en el barrio para madres solteras durante décadas. Creo que ya han cerrado el negocio, pero dice mucho que las llevara allí. En la guardería Shelton nos hablaban sobre líderes y científicos negros y nos ayudaban a entender lo que significa ser negro en este país. Era una comprensión y una enseñanza realmente profundas y un fuerte aprecio por nuestra comunidad y la cultura negra. La señora Shelton no tardaría en convertirse en una segunda madre para Maya y para mí. Más tarde, a lo largo de su ascenso político, juraría sus cargos con la Biblia de la señora Shelton. Tuvo ejemplos maravillosos en su propia madre, que contrarrestó cualquier impacto negativo de ser una niña negra en Estados Unidos y de haber sido criada con tanto racismo. Tener una base y un entorno que te nutre fuerte refuerza tu confianza y fortalece tu resolución interior. Tener una madre como la de Kamala te hace fuerte. Al salir de la escuela militar, Donald comenzó a superar a su hermano Freddie. A medida que mi padre crecía, su personalidad era cada vez más marcada. Era sensible, amable y generoso. Le gustaba salir con sus amigos, que lo adoraban. Y quizá lo peor de todo era que tenía intereses fuera del negocio familiar. Mi abuelo no podía entender ninguna de esas cosas. No era implacable. Su padre les pedía que fueran implacables, pero Freddie nunca lo fue. No era súper agresivo, no era súper competitivo. Mi abuelo lo trataba muy mal, con muy poco respeto, y le hizo la vida imposible. Donald observaba lo que mi abuelo consideraba errores por parte de mi padre y se tomó esa lección muy a pecho, convirtiéndose en despiadado, el tipo duro, la persona que hacía todo lo que estuviera en su mano por ganar, por no equivocarse, incapaz de admitir nunca un error y que evitaba ser amable porque, para mi abuelo, todas esas cosas reflejaban una debilidad imperdonable. Y finalmente, mi abuelo empezó a ver en él al hijo que quería. Donald se convertiría en el ganador, ocupando el lugar de Freddie junto a su padre. La hermana mayor, Mary Ann, me dijo que Donald era como un viento muy fuerte en la espalda de Fred Jr. Nunca llegó a arrojarlo a los leones por mezclar metáforas, pero siempre estaba detrás de él. Donald estaba listo para tomar el mando. ¿Crees que hay que tener instinto asesino para tener éxito? Creo que, hasta cierto punto, hay que tener al menos instinto ganador. Ganador. En el mundo hay dos tipos de personas. Las que tienen instinto asesino y los que no. Y las personas que parecen emerger siempre son las más competitivas, decididas y con motivación para ganar. Mi abuelo le echaba a mi padre en cara el éxito de Donald. Y creo que eso le resultó difícil. Freddie Jr. dejó el negocio inmobiliario familiar y se hizo piloto de líneas aéreas y alcohólico. Mi padre creía a pies juntillas la valoración que la familia hacía de él como un fracasado alcohólico que nunca había logrado nada. Y la que hacían de Donald como un brillante hombre de negocios, hecho a sí mismo.
Donald me dijo que quizás él y su padre habían sido demasiado duros con él. Solían decirle, porque era piloto comercial, ¿qué diferencia hay entre lo que haces tú y un conductor de autobús? A los 42 años, Fred Trump Jr. falleció de un ataque al corazón. Tenías un hermano, Fred Jr., que falleció. Era un hombre abierto, demasiado vulnerable tal vez, que bebía. ¿Hizo eso que te cerraras y te lo guardaras todo dentro? Aprendí muchas cosas de Fred, pero también me hizo darme cuenta de que no quería ser abierto. No quería ser vulnerable. Cuando Kamala Harris tenía 12 años, su madre trasladó a la familia a Montreal, Canadá. A su madre no le dieron un trabajo que ella creía merecer. Así que en lugar de quedarse sentada dándole vueltas al asunto, se buscó otro trabajo en la Universidad McGill, en Quebec, y se llevó a sus 2 hijas. Montreal, Canadá, era predominantemente blanco y ellas tuvieron que hacer amigos nuevos y abrirse camino. Que la desarraigaran de su comunidad en un momento tan delicado fue muy duro. Tuvo que vivir su adolescencia en el extranjero. Siempre fue de las que abrazan los cambios, los asume, los toma como un reto y se esfuerza. Wanda Kagan se convirtió en la nueva mejor amiga de Kamala. Intentó sacar lo mejor de la situación. A su llegada a Quebec, que era francesa, así que tuvo que ir a un instituto francés con un clima muy frío. Hablaba mucho de la vida que había dejado atrás. Eso era algo que teníamos en común. Mi familia estaba en Estados Unidos. En realidad, eso era lo bonito de nuestra amistad. Ver cómo nos las arreglábamos para encajar en ese otro mundo completamente diferente y salvar la distancia entre ellos. Eso también fue una parte crucial de su desarrollo porque era importante salir de su zona de confort. Era importante estar en un espacio nuevo y debió ser duro tener que reconstruir su sentido de la identidad a esa edad en la que todavía intentas comprender quién eres y en qué crees. Debía averiguarlo, debía plantearse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Su amistad desempeñaría un papel crucial en el desarrollo de los objetivos de Kamala. Ella solía traerme comida al instituto. Yo la aceptaba porque a veces pasaba hambre. Sí. Creo que fueron ese tipo de detalles los que la hicieron darse cuenta de que pasaba algo, de que algo no iba bien en mi casa. Me maltrataban, tanto física como sexualmente. Y al final, ella me preguntó, ¿qué está pasando? Algunos días no parecía yo misma, y una de las veces que me preguntó sin rodeos, decidí contarle que en casa abusaban de mí y me maltrataban. Su primera reacción fue, ¿cuánto tiempo llevas aguantando esto, Wanda? Y cuando le expliqué todo lo que estaba pasando, me dijo, bueno, vas a tener que venirte a vivir con nosotras. Recuerdo que me sentía muy emocionada y agradecida cuando me dijeron que podía irme a vivir con ellas. No fue solo que pude salir de esa casa, sentí su pasión y su compasión, porque básicamente estaba adoptando una postura y luchando por mis derechos ya entonces. Hace 40 años de esto, y ya sabía que yo debía ser capaz de hacer lo que quisiera con mi cuerpo. Era solo una niña de 15, 16 años, pero tenía una voz poderosa y luchaba por lo que era correcto. Ya entonces, Harris pensaba en cómo podía luchar por los derechos de la gente, cómo podía luchar por justicia. Su carrera actual se remonta más o menos a ese momento que tuvo con su amiga en Canadá. Donald Trump
era el aprendiz de su padre, heredero de una organización inmobiliaria multimillonaria. Tenían un vasto imperio en Queens y Brooklyn de casas y apartamentos de alquiler. Era una gran empresa. Pero entonces se produjo una crisis. Un día de 1973, el gobierno demandó a Donald y a Fred por prejuicios raciales. Fue uno de los mayores casos de prejuicios raciales de su época. Fue un caso especialmente indignante porque, supuestamente, la organización Trump había marcado con una gran letra C las solicitudes de apartamentos de personas de color. El gobierno lo tenía bien cogido y también a la organización Trump. Hubo múltiples empleados que confesaron haber recibido instrucciones de ahuyentar a los solicitantes negros de apartamentos, de desanimarlos, de decirles que se habían alquilado apartamentos que en realidad no se habían alquilado. Los abogados habituales de Donald Trump le dijeron: llegad a un acuerdo, seguid adelante, haced lo correcto, haced lo que se supone que debéis hacer según la ley. Y a Trump no le gustó nada ese consejo. Quería contraatacar. Y se buscó a un nuevo abogado en Manhattan. Uno de los lugares para ver y ser visto en Manhattan se llamaba Le Club. Donald Trump entró allí y vio a Roy Cohn, que solía frecuentarlo a menudo. Y Trump le dijo: he oído hablar de ti, ¿puedo hacerte una pregunta? Roy Cohn tenía 20 años de experiencia y era un tipo agresivo, sin tapujos, que siempre iba a la yugular y decía: contraataca, si alguien te dice algo, responde. Era famoso por su comportamiento. Y según cuentan, Donald le extendió la mano, se presentó y dijo: el Departamento de Justicia ha demandado a mi padre por discriminación racial. ¿Qué debemos hacer? Y dijo: escucha, llevo 2 días metido en bufetes de abogados por un caso que tenemos. Era un caso de derechos civiles o algo así. Y todos nos dicen que nos rindamos, que hagamos esto, que lleguemos a un acuerdo y demás. He seguido tu carrera y parece que estás un poco loco, como yo, y que no te da miedo enfrentarte a las instituciones. ¿Puedo ir a verte? Y le dije: claro. Cuando se reunieron, Roy le dijo: da igual si eres culpable, ve a por el Departamento de Justicia, no admitas nunca la culpabilidad. Lucha, acabarás con ellos. Niega todo y lucha. Trump se quedó totalmente prendado de eso y contrató a Roy Cohn como su abogado. Ese fue un momento decisivo para Donald Trump. Estaba contra las cuerdas. No había duda de que habían discriminado, no había duda de que habían cometido irregularidades. Y sin embargo, Roy Cohn le demostró que se puede dar la vuelta a una situación simplemente ignorando los hechos y yendo a por tu agresor. Trump demandó al Departamento de Justicia por $100 millones. Yo nunca, ni nadie de nuestra organización, que yo sepa, ha discriminado o mostrado prejuicios a la hora de alquilar nuestros apartamentos. Este es un ejemplo clásico en el que Trump empieza a demostrar algo de lo que ahora habla constantemente, y es que sabe devolver el golpe. Así que si alguien va a por él y le dice que ha hecho algo nefasto y horrible, él contraataca con todas sus armas. ¡Pum, pum, pum! Y no admite nada, nunca dice que ha cometido un error. Solo sigue atacando. Su contrademanda no funcionó y de hecho acabó llegando a un acuerdo discreto fuera del juzgado, pero Roy pasó a la ofensiva y dijo que aquello era una victoria. Trump había sido reivindicado. En ese momento se dio cuenta de que el tribunal de la opinión pública es a menudo más importante que un juzgado. La lección de Roy Cohn fue: no sigas el camino establecido, no sigas las reglas.
Donald Trump aprendió muchas cosas de Roy Cohn, pero creo que se podrían resumir diciendo que la intimidación funciona muy bien. Si devuelves el puñetazo, la mayoría de la gente se retira. Intenta siempre salirte con la tuya. Para Donald Trump, el libro de jugadas de Roy Cohn se convertiría en una guía para la vida, los negocios y la política. Una caza de brujas. Una horrible, asquerosa caza de brujas. No hice nada malo. Tenemos un sistema amañado y repugnante. No hice nada malo. El planteamiento de Cohn que transmite a Trump es que luches, que te defiendas y que juegues sucio si es necesario. Trump lo cumple al pie de la letra. Y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, porque si no lo hacemos, no tendremos país. Si alguien le ataca, él le devuelve el ataque 10 veces más fuerte. No le va la diplomacia ni la negociación. Lo suyo es la lucha. De vuelta en Estados Unidos, en la Universidad Howard, Kamala Harris encontraría la forma de luchar por lo que quería y en lo que creía. Howard es un lugar muy interesante para alguien que tiene los antecedentes de Kamala Harris. En esa época teníamos a gente que no solo procedía de los 50 estados, sino también de diferentes países del mundo. Era un lugar con mucha diversidad. Y a ella debía resultarle muy familiar. La Universidad Howard está en Washington, y no solo era una incubadora y un refugio para los estudiantes, sino que desde allí podían contemplar las diferentes sedes del poder repartidas por la ciudad. Creo que la idea de estar en Washington le resultaba embriagadora. Hizo prácticas en la Comisión Federal de Comercio. Trabajó en los archivos nacionales y fue becaria del senador Alan Cranston de California, cuyo escaño ocuparía unos 30 años más tarde. Me encantaba ir al Capitolio a trabajar todos los días aquel verano. Lo sentía como el epicentro del cambio. Siempre le interesó la justicia y cómo podía causar impacto para proporcionar una justicia más amplia. Y creo que encontró una vía en el sistema judicial. No estaba dispuesta a ser simplemente una activista y salir a la calle para hablar a la gente sobre justicia. La protesta por sí sola, aunque importante, no es lo que marca la diferencia al final. En la hermandad Alpha Kappa Alpha adquirió las habilidades que necesitaría para lo que estaba por venir. Alpha Kappa Alpha, o AKA como se la conoce comúnmente, es una de las hermandades negras más prestigiosas que hay. En Alpha Kappa Alpha se celebraba la feminidad. Era una celebración de la mujer y de su capacidad. Ser una persona negra en Estados Unidos en los años 80 ya era bastante complicado, pero además las mujeres seguían estando excluidas de muchas oportunidades y de muchos trabajos serios, así que necesitaban más credibilidad extra y una mejor preparación. En ese espíritu de excelencia estaba el dar lo mejor de ti cada día. Y para dar lo mejor de ti, te levantas, te mentalizas y te arreglas. En la Universidad Howard nos vestíamos bien todos los días. Incluso si llevabas vaqueros, te ponías unos zapatos de tacón y una blusa elegante. Kamala se ponía sus perlas prácticamente a diario. Eran su sello. Se graduó con su propio libro de jugadas y una dirección. Quería ser abogada. Aspiraba a corregir el sistema desde dentro, luchar, combatir el poder desde dentro, tener un asiento en la mesa. Decidió regresar a la Bahía de San Francisco para ejercer derecho y sorprendió a su madre aceptando un puesto como fiscal. Habiendo crecido en la comunidad activista, ¿por qué querría ser algo que simbolizaba la opresión para nuestra comunidad?
Quería ser fiscal, quería convertirse en el hombre y aquello cogió por sorpresa a su familia. Decidió ser fiscal en un momento en el que las comunidades negras estaban prácticamente bajo asedio, concretamente en Oakland y el condado de Alameda. En la década de los 80 aquello era la zona cero de la epidemia de crack. Había muchísima violencia en las comunidades negras. Había un gran exceso de vigilancia policial. Así que fue una decisión muy polémica en su familia y en su comunidad. Tuve que defender mi elección como habría hecho con una tesis. Estados Unidos tiene una historia profunda y oscura de personas que utilizan el poder del fiscal como instrumento de injusticia. Comprendía el recelo de mi comunidad. Creo que su argumento era, si queremos cambiar el sistema, necesitamos tener gente dentro que esté dispuesta a abrir las puertas, a escuchar, que esté dispuesta a sentarse en la mesa. Y eso es lo que hizo. Al principio, para Donald Trump, trabajar con su padre significaba estar al otro lado del río, en Queens. Queens no era el lugar de moda. Él había crecido apartado de donde estaba realmente la acción. Y era muy consciente de ello. Creo que miraba al otro lado del East River, desde Queens, hacia Manhattan, y pensaba, ahí es donde quiero estar. Para él era como la tierra de Oz. Estaba decidido a hacerse un nombre, a dejar su huella en Manhattan. Lo que motivaba a todo el mundo en los años 70 era irse a Manhattan, eran las luces brillantes. Alan Marcus sería el asesor de relaciones públicas de Trump durante mucho tiempo. Era de Queens. Donald había cruzado la línea. Había intentado integrarse en la alta sociedad, por así decirlo. Quería formar parte de la élite, quería formar parte de ese Nueva York, de ese grupo selecto. Su primer apartamento estaba en un edificio fantástico del Upper East Side. Y tenía un Cadillac. Tenía una limusina con sus iniciales en la matrícula. Lo gracioso de decir que Donald se fue a Manhattan para triunfar por su cuenta es que lo hizo financiado por un padre que tenía un patrimonio neto de $200 millones en 1970, así que no es que empezara de cero. Con el apoyo de su padre, construyó un rascacielos de lujo que podía verse desde Queens. La Torre Trump lo puso en el mapa. Había llegado. Era el promotor inmobiliario del que más se hablaba en Nueva York. Tenía el dinero de su padre y el libro de jugadas de Roy Cohn. Cuando construyó la Torre Trump, consiguió una enorme reducción de impuestos destinada a las zonas pobres de la ciudad. Su edificio se construyó a una manzana de Tiffany's. ¿En serio eso puede considerarse una zona deprimida de la ciudad? No lo creo. Casi siempre puedes salirte con la tuya. Es algo que Donald tiene muy presente. Es lo único que importa para él. No respeta ninguna regla. Incluso el número de pisos de la Torre Trump es un fraude. Se salta un montón de números de los pisos inferiores para que tenga más plantas que el resto de edificios de la misma altura. Básicamente hace trampa. Cuando subes en el ascensor, no puedes ir al séptimo, al octavo, al noveno o al décimo, porque no existen. La noche de la inauguración, el arte de vender de Trump pareció dar sus frutos. Fue una inauguración fabulosa. La crème de la crème de Nueva York asistió a la inauguración de la Torre Trump. Fue un evento increíble. Y todo era muy glamuroso, con cascadas y demás. Fue realmente magnífico. Donald era como un niño en una tienda de golosinas. Estaba muy emocionado. Todos tenemos sueños y aspiraciones y deseamos que se cumplan, y cuando eso pasa somos inmensamente felices. Así que fue un día grandioso para él. Pero a pesar de todo, no pudo ganarse a aquellos a los que más quería impresionar. La clase dominante de Nueva York consideraba a Trump un chiste, un tipo ordinario, un payaso, un constructor vulgar y corriente. Incluso ahora, los grandes magnates inmobiliarios de Nueva York
desprecian a Donald Trump. Lo consideraban un tipo interesado únicamente en autopublicitarse, carente de humildad y modestia. Lo consideraban escandaloso, odioso y demasiado egocéntrico, incapaz de encajar. En Manhattan hay una élite de viejos ricos que nunca ha aceptado a Donald. De ahí viene su resentimiento hacia las clases más altas de la sociedad. Tras más de una década escalando posiciones como fiscal, Kamala Harris dio el salto a la política, presentándose a fiscal del Distrito de San Francisco. Por aquel entonces, San Francisco era una ciudad de hombres. Los hombres mandaban en la ciudad. Y Kamala Harris era una mujer birracial que había llegado a un lugar donde el poder dominante lo tenían los hombres blancos. Se estaba abriendo camino como fiscal y su principal motivación era ascender y llevar las cosas hasta lo más alto para marcar la diferencia, no solo detrás de un escritorio, sino liderando. Decidió presentarse contra un fiscal de distrito en ejercicio, un hombre blanco llamado Terrence Hallinan, cuyo apodo era Kao. Había sido boxeador de joven. No solo había sido fiscal del distrito durante un mandato, pertenecía a la realeza política. Su padre se había presentado a la presidencia, había servido en muchos mandatos como supervisor y se rumoreaba que quería presentarse alcalde. Cuando hicimos nuestra primera encuesta, ella estaba en el 6%. Pero se dejó la piel. Le encantaba salir y hablar con la gente. Hola, me presento a fiscal del distrito. Espero contar con su apoyo. No escatimó esfuerzos. Estamos hablando con todos los votantes que podemos. La coalición que formó es muy rara en San Francisco. Contaba con el apoyo de la gente rica de Pacific Heights, con el de la gente de Bayview, el barrio negro, y también con el de la gente de Castro, el barrio LGTBQ. Es un triángulo de poder muy inusual. Pero debido a quién es, a cómo creció y a la diversidad de experiencias que tuvo, se siente cómoda entrando en cualquier habitación. Aprendió sobre política de un mentor muy poderoso, del que intenta no hablar. Willie Brown. Kamala Harris tuvo una relación íntima con Willie Brown, exalcalde de San Francisco, 30 años mayor que ella, y que fue durante mucho tiempo presidente de la Asamblea Estatal de California. Es un hombre muy carismático, con un gran sentido del humor. Salieron durante año y medio, a mediados de los 90. Disculpa, ¿eres su hija? No. Willie Brown era un creador de reyes políticos en San Francisco. Le presentó a gran parte de la clase donante y a mucha gente de poder. Así que fue un gran mentor para ella. Esa relación desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de su carrera y en el lugar donde acabaría. A partir de ahora dirigíos a mí como el alcalde. Para cuando decidió presentarse a fiscal del distrito de San Francisco, que fue varios años después, describió esa relación a un periodista de la época como un lastre atado al cuello. Su oponente no dejaba de acusarla de disfrutar del favoritismo de Willie Brown. Empezó a ganar algo de terreno y sus oponentes decidieron sacar el tema de Willie. Estamos hablando de $600,000. ¿Por qué la está ayudando Willie Brown a recaudar esa enorme cantidad de dinero? ¿Qué interés tiene en controlar la fiscalía? Eso surge de algo muy simple. Si eres una mujer que se presenta a las elecciones, debes jugar con reglas que han escrito los hombres durante más de 2000 años. Así que tendrás que trabajar el doble y aceptar que serás juzgada con el doble de dureza. Dijo, no participaré en este tipo de ataques durante la campaña. Los votantes no quieren oír hablar de estas cosas. Se puso detrás de Hallinan y dijo, no voy a ser como Terrence Hallinan y a contar que los abogados de su oficina tienen sexo en sus despachos. No me comportaré así ni sacaré a relucir este tipo de cosas.
La sala estalló en aplausos y su campaña despegó. Ganó por un margen del 12%. No permitió que nada le afectara. Ser capaz de asimilar la negatividad y no dejar que la afecte, ese es su superpoder. Ese es uno de los secretos de su éxito. El objetivo final de algunas personas es llegar a convertirse en presidente de Estados Unidos. Si hoy perdieras tu fortuna, ¿qué harías mañana? Puede que me presentara a presidente. No lo sé. Trump empezó a pensar activamente en la política a finales de los 80. De hecho, Oprah le preguntó, ¿te presentarás a presidente algún día? Ya te han preguntado si te gustaría presentarte. ¿Lo harías alguna vez? Probablemente no, pero estoy harto de ver cómo estafan al país. Y en el fondo tiene la sensación de que para demostrar a la élite de Manhattan que ha triunfado, a pesar de que ellos no le dejen entrar en su mundo, lo mejor que puede hacer es convertirse en presidente del país. Pero usted es una persona política, tanto si se presenta como si no, y todo lo que dice y hace apunta en esa dirección. Lo que pasa es que no me gusta que se aprovechen de mí. Kuwait, Arabia Saudí, están estafando a este país y no me gusta verlo. No debería ocurrir. Volvemos enseguida. Eso no solo alimenta su ego, sino que recibe una bonita nota de Richard Nixon, que lo ha visto en televisión. La señora Nixon me ha dicho que estuviste genial en el programa de Donahue. Dice que cuando decidas presentarte a las elecciones, arrasarás. Es un nexo muy interesante. El principal asesor de Donald Trump ha sido Roger Stone durante toda su vida política, quien también trabajó para Nixon. Roger Stone se dedica a los tratos sucios desde que trabajó en la administración Nixon. Es un calco de Roy Cohn, solo que sin el título de abogado. Trump es imponente. Tiene cierta electricidad, cierto estatus de celebridad. Como cuando dices, vaya, este tipo es lo más. Roger Stone vio en Trump una tremenda posibilidad política debido a su habilidad natural para la publicidad, para el espectáculo. Era un hombre rico que vivía en la Quinta Avenida, capaz de gustar a un obrero humilde. Creo que entiende que la política es el mundo del espectáculo para la gente fea. En su caso, hace una transición similar a la de Reagan. Es una superestrella en el mundo de los negocios y tiene mucha más talla que todos esos políticos mugrientos de carrera. Roger Stone le susurra al oído constantemente, y cuando susurras podrías conseguirlo a Trump. Está claro que se mostrará receptivo. En 1987, Stone orquestó un ensayo general a 400 kilómetros al norte de Manhattan, en Portsmouth, New Hampshire. Trump llegó en su helicóptero negro. Con todos sus símbolos de poder y opulencia, el helicóptero personal de Donald Trump aterrizó en el pequeño aeródromo. Y el helicóptero recibió tanta cobertura como el discurso, porque nunca habían visto un helicóptero así. Y fue un éxito. Trump se presentó a sí mismo como una marca. Era un impetuoso agente inmobiliario de Nueva York, pero ya empezaba a cultivar un gran seguimiento nacional y a convertirse en una celebridad. Lo que quiero es competencia extrema. Quiero fuerza y competencia extrema. Se necesita una combinación de ambas, pero quiero fuerza y competencia extrema al timón de este país. Mucho de lo que dice Trump es una combinación de lo que se podría oír en un vestuario de un club de golf y de lo que dirían un grupo de obreros. Por eso, en cierto sentido, Trump representa una mezcla muy interesante
de las ideas del ejecutivo empresarial medio y las ideas del trabajador estadounidense medio. Necesitamos fuerza. Pensadlo. Gorbachev es duro. Y pensar también en Khomeini. En serio, nadie ha visto nunca nada igual a ese hijo de puta. Es franco, defiende lo que expresa. Tiene sentido. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Pero no pasaría mucho antes de que su nombre se asociara con otra cosa. El escándalo. Continúa la saga de Trump contra Trump. La guerra ha dado un giro diferente. La modelo de Georgia, conocida como la otra, había estado engañando a su primera mujer, Ivana. Quiere salir, hay rumores de otra mujer. Era la mayor guerra sensacionalista que Nueva York había visto en décadas, con detalles sexuales de las relaciones. Y luego estaban los problemas empresariales. El magnate inmobiliario tiene problemas de liquidez. Los negocios nunca le fueron muy bien. Fracasaba una y otra vez, ya fuera con sus hoteles casino en Nueva Jersey o con el Hotel Plaza en Nueva York. Sus proyectos fracasaban uno tras otro. El negocio de casinos de Trump se declarará en quiebra el mes que viene. Midas ha perdido su toque. 6 quiebras. Contratistas estafados a diestro y siniestro. Proveedores que lo demandan una y otra vez. Es una letanía de fracasos. Hubo un tiempo en el que el apellido Trump significaba oro. Ahora significa problemas. Fiscal del Distrito de la Ciudad y el Condado de San Francisco. Tras ganar la lucha por ser fiscal del distrito, Kamala Harris tenía grandes ambiciones. Era nuestro segundo día en la oficina y un fiscal estaba hablando con ella sobre uno de sus casos. Era un caso de agresión sexual. Y él decía, la víctima es una prostituta adolescente. Y nunca olvidaré que Kamala lo paró y le dijo, no sé qué es eso. Nunca he conocido a una prostituta adolescente. He conocido a niños explotados, pero nunca he conocido a una prostituta adolescente. Y una de las primeras cosas que hizo fue cambiar precisamente eso. Siempre que se tratara de un caso similar, había que hablar de joven explotada, no de prostituta adolescente. Estaba tratando de cambiar los poderes del sistema judicial penal para dejar claro que las únicas personas que debían recibir un castigo eran aquellas que habían cometido el delito y no las jóvenes explotadas. Las víctimas de los delitos no debían ser las que fueran a la cárcel. Pero sus aspiraciones chocarían con la política del poder y la realidad de las calles. 2 policías encubiertos de San Francisco pidieron a un hombre de aspecto sospechoso que sacara las manos de los bolsillos. El hombre sacó una AK-47 y disparó al menos 11 veces, matando al agente Isaac Espinosa. El tiroteo y asesinato de ese agente de policía unos 4 meses después de iniciar su mandato como fiscal del distrito fue un momento que le cambió la vida. La policía ha detenido a un sospechoso, David Hill, de 21 años. Estamos de luto por el asesinato sin sentido del agente Isaac Espinosa. Hacía muchos años que no mataban a un agente en el cumplimiento del deber. Se veía mucho dolor en los pasillos del juzgado. Da igual si era un policía, un funcionario del juzgado o un juez. Se trataba de una comunidad muy pequeña y por lo tanto fue un capítulo muy difícil. Kamala estaba muy dolida porque también era miembro de las fuerzas del orden y trabajaba de la mano de la policía de San Francisco. Los policías querían que la fiscal del distrito pidiera la pena de muerte. Pero Harris había hecho una promesa de campaña de no hacerlo nunca. Estuvo sometida a mucha presión para que hiciera lo políticamente popular y conveniente y pidiera la pena de muerte para el asesino. Pero ella se mantuvo firme, se aferró a sus principios. Harris esperó un par de días y anunció antes del funeral de Espinosa que no pediría la pena de muerte. He sido muy clara al decir que no pediré la pena de muerte como fiscal del distrito. Es la voluntad de la mayoría de la gente que los crímenes más graves se enfrenten a consecuencias más severas y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es una consecuencia severa. La fiscal Kamala Harris está decidida a procesarlo como un caso de cadena perpetua.
La policía planea manifestarse frente a su oficina el miércoles. El jefe de policía de la ciudad criticó duramente esta decisión. Los sindicatos policiales y los agentes de policía estaban indignados. Cuando ella entraba en el juzgado, los policías le daban la espalda. Sufrió un duro rechazo. Llega el funeral y la iglesia está abarrotada. Hay cientos y cientos de policías uniformados de San Francisco. La senadora Dianne Feinstein se levanta para hablar. En ese momento era la figura más poderosa e influyente de la política californiana. Y dice, sin duda, este es un caso en el que se debería haber pedido la pena de muerte. Y toda la iglesia llena de policías uniformados se pone en pie y estalla en aplausos. Sentada en la iglesia está Kamala Harris, que apenas lleva unos meses en su nuevo cargo. Si eres una persona joven recién incorporada a tu trabajo y alguien que está en lo más alto de su carrera te llama la atención en público, delante de toda la gente con la que tienes que trabajar, agentes de policía, ya os podéis imaginar lo desgarrador que debe ser. Harris se mantuvo firme, pero eso marcaría su enfoque político en el futuro. Al final, David Hill fue declarado culpable y condenado a múltiples cadenas perpetuas. Así que nunca saldrá de la cárcel, pero tampoco está en el corredor de la muerte. Ahí es donde empieza a ser conocida por ser un poco más cautelosa políticamente. En el transcurso de la siguiente década se la ve dar marcha atrás y ser mucho más pausada a la hora de tomar decisiones que podrían llegar a atormentarla en el futuro. Eso cambió su trayectoria como fiscal. Se volvió más reacia a cruzarse con las fuerzas del orden y empezó a defenderlas de forma que enfurecieron a algunos progresistas de California. Forjó alianzas con la policía. Aumentó la tasa de condenas de su oficina, pasando de un 50% a más del 70%. Amenazó a los padres con la cárcel si sus hijos faltaban demasiado al colegio. Sus años como fiscal del distrito son el origen de muchas críticas que ha recibido y sigue recibiendo por parte de los progresistas, que la consideraban demasiado punitiva con algunos de sus actos y políticas. Sin embargo, empezaba a recibir atención a nivel nacional. El siguiente reportaje aparece en el nuevo número de Newsweek sobre mujeres líderes y tenía que contároslo. Si vivís en San Francisco, probablemente ya conocéis el tema. Adelante, mirad esto. Con un índice de condenas del 90%, la fiscal superestrella Kamala Harris cree que es su deber servir de mentora a las jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Mi madre fue una influencia muy fuerte en mi vida y siempre me decía, Kamala, puede que seas la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última. Estoy orgullosa de haber creado una unidad de agresiones a menores. Mi amiga me llamó un día y me dijo, Wanda, adivina quién sale en Oprah. Y le pregunté, ¿quién? Kamala. Todo el mundo empezó a llamarme porque sabían que yo había estado intentando encontrarla y pensé, oh Dios mío, solo tenía que haber buscado en Google para dar con ella. Así que le dejé un mensaje. Pasados unos días, mi hija me dijo, mamá, teléfono. Y le respondí, estoy en la cama, no voy a levantarme. Y me dijo, pero si es tu amiga la que salió en Oprah. Y me dije, oh Dios mío. Así que salí volando de la cama, cogí el teléfono y le dije, madre mía, no esperaba que me devolvieras la llamada. Seguro que recibiste miles. Y me respondió, sí, pero tú no eres cualquiera. Después de todo lo que pasé contigo, decidí buscar un cambio y hacer algo por la gente como tú. Y le dije, Dios mío, llevo mucho tiempo buscándote para darte las gracias por intervenir en el momento más crucial de mi vida. Y sin embargo, tú me das las gracias por ser un catalizador en tu carrera. Fue muy conmovedor y emotivo. Y desde entonces hemos quedado varias veces y hemos retomado nuestra amistad como si el tiempo se hubiera detenido.
Me llamo Donald Trump y soy el mayor promotor inmobiliario de Nueva York. Poseo edificios por todo. ¿Imagináis ser Donald Trump, que lleva 20 o 30 años vendiéndose como un gran multimillonario y que de repente llegue alguien y os diga: quiero que interpretes un papel en televisión una vez a la semana? Para él fue un sueño hecho realidad. Creo que Donald habría pagado por conseguir ese papel. ¿Y quién será el aprendiz? Durante 14 temporadas se muestra de forma impecable. Bueno, amigos, hoy estoy muy ocupado, así que vamos a ir rápido. Está maquillado perfectamente, peinado perfectamente, iluminado perfectamente. Y se sienta en el sillón más alto para tomar decisiones difíciles. ¿Qué parece? Parece un presidente. No sigues con nosotros, despedido. Tengo que decir que estás despedido. No te van a echar, ¿vale? Gracias, gracias. Con un guión claro, todo el mundo es un genio. Interrumpir. Jason, esto es difícil. Despedido. La gente decía: vaya, qué hombre de negocios, qué gran empresario. Todo era una fantasía. Todo era ficción. Pero creían que era real. The Apprentice le permitió contar su historia en sus propios términos. Tengo mucho éxito, soy un gran promotor, soy multimillonario. Fue a vender esa imagen y Estados Unidos se la creyó. Donald Trump nominado al A la Emmy. gente le encantaba, no se cansaban de él. Nunca había tenido tanta popularidad. Y nada de lo que hacía estaba mal en esa etapa. Y creo que pensó: vaya, si he llegado a lo más alto, vamos a intentar llegar a dónde se puede ir desde ahí. Quiero ser presidente. El multimillonario Donald Trump ya ha coqueteado antes con la Casa Blanca. ¿Presentador de un reality show, presidente de Estados Unidos? Un fuerte aplauso para mi amigo Donald Trump. Volvería a probar las aguas políticas aprovechando un tema divisivo. Una teoría conspirativa sobre el presidente Barack Obama. ¿Por qué no muestra su certificado de nacimiento? Creo que probablemente... tendría que Porque yo hacerlo? tengo que hacerlo y todo el mundo tiene que hacerlo, Guppy. ¿Por qué qué? no lo hace? La conspiración natalista. Una teoría racista de que Obama no nació en Estados Unidos. ¿Por qué? Mirad, está sonriendo. ¿Por qué no muestra su certificado de nacimiento? Y además... Pensé que estaba trastornado. Pensé que estaba haciendo el ridículo. Pensé que era su forma de decir: ese hombre es negro y no queremos un hombre negro. Es muy astuto al comprender que cuando elige una pelea, por muy mala fe que tenga, por muy objetivamente falsas que sean las afirmaciones subyacentes, sabe que esa pelea resonará en millones de personas en todo Estados Unidos. Pero hay algo en ese certificado de nacimiento. Tal vez sea la religión, tal vez diga que es musulmán, no lo sé. Pero os voy a decir algo. Si no nació en este país, esta será una de las mayores estafas de todos los tiempos. Desde luego. Estaba ganando impulso. Y entonces lo invitan a una reunión de las élites políticas en Washington. Estamos hablando de la cena de corresponsales de la Casa Blanca de esta noche. Es un evento... Una noche de diversión. Varias celebridades de Hollywood también estarán presentes. Donald Trump viene como invitado de The Washington Post. Para Trump, es una muestra de respeto. Ha sido invitado por The Washington Post. Lleva puesto su smoking y tiene la sensación de que se le está tomando en serio. El presidente Obama coge el micrófono. Muy bien, tomen asiento, por favor. Donald Trump está aquí esta noche. Y procede a burlarse de él públicamente. Nadie está más feliz ni orgulloso que Donald de poner fin a este asunto del certificado de nacimiento. Y eso es porque por fin puede volver a centrarse en los asuntos importantes. Como... ¿falseamos el alunizaje? Estaba sentado a 6 metros de él y tenía una expresión de incomodidad en su rostro. ¿Qué ocurrió realmente en Roswell? ¿Y dónde están Biggie y Tupac? Fue un momento muy doloroso para Donald Trump.
Se podía sentir el odio entre esos dos hombres. Bromas aparte, obviamente todos conocemos sus credenciales y su amplia experiencia. El presidente de Estados Unidos lo usó como una piñata. Y creo que se sintió humillado. Digan lo que digan del señor Trump, sin duda traería muchos cambios a la Casa Blanca. Veamos qué tenemos ahí arriba. Que te reconozcan, aunque sea de forma negativa, siempre es mejor que ser ignorado. En cierto sentido, Obama ayudó a crear el mito de Donald Trump. ¿Acaso atacó a algún otro republicano? Creo que esa misma noche decidió presentar su candidatura a la presidencia. Creo que en cierto modo eso lo motivó. A lo mejor me presento y os demuestro de lo que soy capaz. Kamala Harris ya está haciendo historia. Es la primera mujer, la primera afroamericana y la primera indioamericana en ocupar el cargo de fiscal general de California. Tras 2 mandatos como fiscal del distrito, fue elegida fiscal general de California. Estábamos en la última planta del Departamento de Justicia, en Sacramento. En los pasillos cuelgan los retratos de los anteriores fiscales generales del estado. Y todos y cada uno de ellos eran hombres viejos, blancos. Ella no se parecía a la mayoría de sus predecesores. Y recuerdo la mirada que me echó. Levantó las cejas. Siempre ha sido la primera persona en entrar en ese club de hombres como mujer y como mujer negra. Y ser esa primera mujer tiene que ser increíblemente solitario. Tiene que ser increíblemente segregante. Así que su forma de lidiar con ello fue simplemente redoblar su ambición y decir, en realidad voy a salir más fuerte. Harris no hizo hincapié en su raza ni en su género. En su lugar, llegó a los titulares con temas más populares, enfrentándose a los grandes bancos por el fraude hipotecario. La fiscal general Kamala Harris dice que casi 2.500 personas han sido estafadas. A universidades con ánimo de lucro. La demanda acusa a Corinthian Colleges de mentir a los estudiantes. A grandes petroleras. Kamala Harris ha presentado hoy una demanda contra BP y Arco, alegando violaciones medioambientales. Pero consciente de las repercusiones de sus días de fiscal, también intentó evitar la polémica. Había mucha gente progresista de California que quería que ella asumiera más protagonismo en algunas cuestiones, como la despenalización-legalización de la marihuana recreativa. También había algunas reformas de la justicia penal en la papeleta electoral, y ella se negó a posicionarse. Básicamente se mantuvo al margen de esas cuestiones, y creo que mucha gente vio eso como una falta de valentía. Ese tipo de decisiones que tomó para no implicarse o no ir tan lejos como algunos querían que fuera, eran remanentes de lo que vivió como fiscal del distrito. Pero el enfoque no funcionaba. Una pionera con un pasado impresionante y un futuro prometedor. Una demócrata a tener en cuenta. La han llamado la joven promesa del Partido Demócrata. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Kamala Harris es brillante, es inteligente, no se parece a nadie que hayáis visto nunca en Ley y Orden. Sin embargo, es dura y tiene un gran futuro. La llaman la Barack Obama femenina. ¿Por qué la llaman la Obama femenina? Solo hay un Barack Obama y gracias a Dios es nuestro presidente. Vale. El término la Obama femenina empezó a flotar por ahí. El talento que Kamala Harris siempre ha tenido es que tiene mucha fuerza. La gente cree en ella y proyecta muchas esperanzas en ella. Cuando la gente ve a una mujer de color, ganar unas elecciones, piensa, vaya, sin duda puede conseguirlo. Gracias por acompañarnos esta noche. Está invitada de nuevo al programa para anunciar su campaña presidencial en 2016, tan pronto como esté lista para hacer ese anuncio para 2016. A la gente le entusiasma su biografía política. Siempre han tenido esa sensación inevitable
de que estaba preparando su siguiente paso. La carrera presidencial de 2016 está en marcha. La que se espera que sea una carrera muy concurrida por la nominación del Partido Republicano. Más de una docena. Mientras Donald Trump se preparaba para presentarse a la presidencia, hizo una alianza inesperada. El señor Trump me dijo, no me gusta cómo va este país. Estoy pensando en presentarme a presidente. ¿Qué te parece? Trump había observado a la pastora telepredicadora Paula White liderar un seguimiento masivo de verdaderos creyentes. ¡Adivinad! ¡He vuelto! Tiene muchos seguidores. Es una persona atractiva y elocuente. Y Trump ha sido conformado por la televisión. ¡He vuelto, diablo! Le gusta mucho la televisión y piensa en términos televisivos. La pastora Paula utilizó la televisión para hacerse rica y poderosa. El principio que enseño es encontrar tu pasión en la vida y encontrar la forma de ganar dinero. Llama al número gratuito, no lo dejes, no esperes. Trump quería su ayuda para venderse a los evangélicos. Me llamó y me dijo, Paula, lo voy a hacer. Le respondí, sí, señor. Y me dijo, yo seré el presidente y tú serás la directora de fe. Hoy rezamos por Donald Trump. Sí. Rezamos por su familia. Así que empecé a presentarle a gente. Por su amor a Donald Trump. Sí. Donald Trump, que el Señor te bendiga y te guarde. Sí. Él sabe que yo no juego cuando se trata de cosas de Dios. Aseguro a sus hijos, aseguro su llamada y su manto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le dije que llevaba un manto que no comprendía del todo. Lo recibió y lo asimiló. Confió en mí. Confió en mi voz. Yo no creo que nada sea casualidad. Creo que existe algo llamado destino y creo que Dios alzará a un hombre para un momento como este. La multitud recibió con los brazos abiertos a Trump, que les decía lo que querían oír. Donald. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Esta campaña trata de dar voz a los que no la tienen. Yo soy vuestra voz. Yo soy vuestra voz. Ese movimiento ya estaba ahí y solo buscaba un líder adecuado que les dijera, importáis. La leña estaba ahí, fuera, secándose, a la espera de que la persona adecuada lanzara una cerilla y dirigiera el fuego en la dirección correcta. Y es lo que hizo Donald Trump. Habla en nombre del pueblo, dice lo mismo que yo llevo diciendo años. Si él gana, ganamos todos. Estoy con vosotros. Lucharé por vosotros. Y ganaré por vosotros. Son personas que creen en él. Y creen en él porque dice, estoy a vuestro favor. Y si no lo conocen bien, se lo creen. Creen que les importa. Y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Que Dios os bendiga y buenas noches. Os quiero. Trump había congregado a una gran base de seguidores y cimentaría su devoción con una retórica ardiente. Hay un tipo bastante alborotador dando puñetazos. Me encantan los viejos tiempos. ¿Sabéis lo que solían hacer con tipos así cuando estaban en un lugar como este? Los sacaban en camilla, amigos. Me encantaría darles un puñetazo en la cara, os lo aseguro. ¿En serio? Donald dice, a la gente le encanta odiar, así que voy a promover el odio hacia la inmigración. Construid el muro, construid el muro. Y dice, esa gente son violadores. Cuando México envía a su gente, nos traen crimen. Son violadores. Donald se siente muy cómodo con eso. Y su gente sigue ahí. Lo siguen. Dicen que tengo seguidores muy leales. ¿Lo habéis oído? Que podría parar en medio de la Quinta Avenida a dispararle a alguien y aún así no perdería ningún votante. Es increíble. Desde el comentario de la Quinta Avenida hasta el momento de Access Hollywood. Puedes lo que quieras. Lo que quieras. Agarrarlas por el
Lo que quieras. Cada vez que la gente intentaba pedirle cuentas, Donald Trump ha sido grabado jactándose, con términos vulgares, de poder agarrar a las mujeres por los genitales. cada vez que la gente intentaba que asumiera las consecuencias. En la grabación se puede oír a Trump hablar de una mujer casada con la que intentó tener relaciones sexuales y de cómo se comporta con las mujeres que le atraen. El apoyo de sus seguidores se intensificaba porque eso hacía pensar a la gente que estaba recibiendo flechazos por ellos y que cuando se defendía, estaba luchando por ellos. En 2016, Kamala Harris se presentaba por primera vez en el escenario nacional para el Senado de Estados Unidos. No dudó en presentarse rápidamente. Era un paso que tenía muy claro. Hacía muchos años que un republicano no ganaba unas elecciones estatales en California, así que pensaban que sería un escaño seguro para los demócratas. Y la noche de las elecciones esperó los resultados con sus amigos y familiares. Kamala organizó una cena familiar solo con sus amigos íntimos y su familia. En la sala donde estábamos comiendo había varios televisores encendidos, así que también pudimos seguir las elecciones presidenciales y los recuentos de votos. Se acerca la primera oportunidad de hacer predicciones en la carrera presidencial. Estábamos cenando y nunca lo olvidaré. Associated Press la declaró ganadora a las 8:03, pero de repente empezaron a llegar los otros resultados y nos dimos cuenta de que podíamos estar enfrentándonos a una presidencia de Trump. Ahora mismo está por delante de Hillary Clinton. Tiene 167. Ahora mismo tiene muchos problemas en el colegio electoral. No dejábamos de mirar nuestros teléfonos para ver si habían ganado en Arizona, si habían ganado en Texas. Fue una noche en la que vivimos dos experiencias muy diferentes. Donald Trump ha ganado en el estado de Wisconsin y cae su muro azul. Donald Trump ha ganado el estado de Pensilvania. Esa es la carrera, francamente. Tal vez tengamos que acostumbrarnos a decir presidente Trump. En este momento, cae en la cuenta de que va a ir a Washington por primera vez para representar a California con una Casa Blanca liderada por Donald Trump, que está en contra de prácticamente todo lo que ella defiende. Llegamos a donde se celebraba la fiesta y algunas personas lloraban. La gente estaba abatida. Habíamos preparado un discurso, pero ella lo rompió. Lo rompió y dijo, voy a salir ahí fuera a hablar con la gente. Esta es la situación, chicos. Va a ser una noche larga. Va a ser una noche muy larga. Siempre he pensado que en tiempos de crisis y en los momentos difíciles es cuando ella se desenvuelve mejor. Sabemos que tenemos una tarea por delante. Sabemos que hay mucho en juego. Cuando hemos sido atacados y cuando nuestros ideales y valores fundamentales están siendo atacados, ¿nos retiramos o luchamos? Yo digo que luchemos. Conocía su misión, como les gusta decir a los chicos. Sabía que estaba entrando en un lugar que necesitaba un líder. Tengo la intención de luchar. Tengo la intención de luchar por Black Lives Matter. Tengo la intención de luchar por la verdad y la transparencia y la confianza. Tengo la intención de luchar por el acceso de la mujer a la atención sanitaria y a los derechos de salud reproductiva. Se remonta a las palabras que escuchaba cuando iba en su cochecito. Vamos a luchar por la justicia, vamos a luchar por los derechos civiles. Creo que estamos en un punto de inflexión. En un momento muy similar a cuando se conocieron mis padres en los años 60 y eran estudiantes de posgrado en Berkeley y participaban activamente en el movimiento por los derechos civiles. Siente una enorme tensión. Su lado progresista fundiéndose con su lado fiscal. Lucharemos. Y cuando está en modo lucha, está en su mejor momento.
No desesperéis. No os abruméis. No levantaremos las manos cuando llegue el momento de arremangarnos y luchar por lo que somos. Donald Trump pasa de ser el candidato a ser el líder. Un caso de manual de disrupción llega a Washington. Donald Trump ha ganado el mayor concurso de todos, la presidencia. Ve la presidencia como un espectáculo. Recordad que fue presentador de un reality show durante 14 años, incluso se lo dice a sus ayudantes. Pensad en cada día como en un episodio de media hora de este programa. Así que, ¿cómo llamamos la atención? Ha llegado la hora de la acción. Crece el caos, la confusión y la ira tras el veto migratorio del presidente Trump. Ha prohibido la entrada de personas predominantemente musulmanas. Queremos que nuestro país sea un santuario para los estadounidenses respetuosos de la ley, no para los extranjeros criminales. La creciente indignación por la separación de familias en la frontera Demuestra una crueldad increíble por parte del gobierno estadounidense. Aquello parecía un caos continuo. Corea del Norte será recibida con un fuego y una furia como el mundo nunca ha visto. No hubo ningún esfuerzo por decir cuáles son las prioridades aquí. Creo que tomaba decisiones con rapidez y las cambiaba con la misma rapidez. Y a veces daba un giro de 180 grados con respecto a lo que había decidido unas horas antes. Usted ha No hecho... me preocupa nada la investigación Usted rusa, ha hecho porque acusaciones. es un engaño. Ya es suficiente. Baja el micrófono. Señor presidente, ¿le preocupa que hagan acusaciones? Veíamos las mismas herramientas que siempre había utilizado para defenderse. La conspiración rusa, por favor. Como el ataque. Atacaba a los investigadores. El presidente se enfrenta ahora a la indignación tras despedir a Comey. Os hice un gran favor cuando despedí a ese tipo. Era en gran medida el mensaje de Roy Cohn: contraatacar pase lo que pase. Y desde el primer momento golpea tan fuerte como puede y más fuerte de lo que le han golpeado, si eso es posible. Caos en Charlottesville. Pero también había gente muy buena en ambos bandos. Lo de Charlottesville era muy acorde con el disparate del certificado de nacimiento de Obama. Creo que hay culpa en ambos bandos y no tengo ninguna duda al respecto, como tampoco vosotros. Era una forma de utilizar la raza para cimentar su relación con sus seguidores. Lo que está intentando hacer es que Estados Unidos vuelva a odiar. La gente decía una y otra vez, Dios mío, se acabó. Ningún presidente puede sobrevivir a esto. Pero era todo lo contrario. Donald Trump demostraría en ese y en muchos momentos venideros que nada podía vencerlo. Un final dramático a una guerra de casi 5 meses contra los demócratas. El presidente Trump ha sido absuelto en su proceso de destitución. El proceso de destitución por fin ha terminado. El presidente Trump ha sido absuelto por el Senado. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Fue una presidencia marcada por la lucha constante, por controlar el Partido Republicano, por transformar el Tribunal Supremo y por aferrarse al poder. En febrero de 2020, la popularidad de Trump se disparó. Hicimos una encuesta, le mostré los resultados en el despacho oval e iba ganando por goleada. Tenía un mapa de batalla que nadie había visto desde Reagan. Eso fue en febrero de 2020. Y recuerdo volver a casa por la noche y ver las imágenes que llegaban desde China, Italia y otros lugares de la COVID. Crece la preocupación en respuesta al coronavirus mortal. Wuhan, China, es el epicentro. 3 ciudades ya han sido confinadas en China. Y empecé a rascarme la cabeza pensando, esto podría acabar con todo. Trump lucharía contra la COVID al estilo Trump. Inmediatamente recurrió a lo que mejor conocía, que es el libro de reglas de Trump, el modo en que siempre había hecho negocios, así que se puso en el centro. El presidente Trump acudiendo a la sala de conferencias de la Casa Blanca rodeado. Comparecencias diarias. Estamos preparados, es la realidad. Estamos preparados para ello. Tenemos a 15 personas y dentro de un par de días ese número se reducirá a 0.
Lo que aprendió relacionándose con sus padres, lo que aprendió en el sector inmobiliario de Nueva York y de Roy Cohn fue: puedo inventar para conseguir que un gran número de personas crean mi verdad. Hemos hecho un trabajo increíble y vamos a continuar. Desaparecerá. Un día desaparecerá como un milagro. Estamos haciendo un gran trabajo al respecto y va a desaparecer. Solo hay que mantener la calma. De nuevo, esto va a desaparecer. Esto desaparecerá. Pero era una crisis para la que su experiencia durante 45-50 años y para la que el libro de jugadas de Roy Cohn no servían, porque era algo científico. Era ciencia basada en hechos. ¿Qué dice a los estadounidenses que están molestos con usted por la forma en la que ha restado importancia a la crisis de estos últimos meses? ¿Qué dice a los estadounidenses que creen que se equivocó? Estamos haciendo un gran trabajo. Si se fijan en esas declaraciones individuales, todas son ciertas. Mantened la calma, desaparecerá. ¿No está desapareciendo ya? Desaparecerá y tendremos una gran victoria. Sabía que iba muy mal. En pocos meses, los resultados de sus encuestas estaban por los suelos. Lo último que dije fue: estamos perdiendo, y estamos perdiendo por cómo estamos manejando la COVID. Nos hemos equivocado en nuestro enfoque sobre la COVID. Las declaraciones de Trump son erróneas. Y si las elecciones se celebrasen hoy mismo, perderíamos. Y no le gustó oír eso. Se enfadó mucho conmigo. Esa fue la última vez que estuve en el despacho Oval. Su reacción ante la COVID se ajusta totalmente a su libro de jugadas para todas las demás crisis, que no solo ha librado y vadeado, sino que ha superado triunfalmente. Solo que era algo innegable. La gente se estaba muriendo. ¿Qué dice a los estadounidenses que le están viendo ahora mismo y que tienen miedo? Les digo que es usted un periodista terrible, eso les digo. Adelante. Creo que es una pregunta muy desagradable y que está enviando un mensaje horrible al pueblo estadounidense. Los estadounidenses saben perfectamente. El libro de jugadas de Trump se había convertido en un lastre. Creo que su presidencia terminó con esas sesiones informativas, francamente. Si hubiera dejado el manejo de la crisis a los expertos, la gente estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda durante ese tipo de emergencia y esta tragedia. Habría sido reelegido. ¿Tuvo alguna comunicación con algún empresario ruso o con algún ciudadano ruso? No creo haber tenido ninguna conversación con empresarios rusos. En 2017, las audiencias de los miembros del gabinete de Donald Trump en el Senado son ejemplos en los que podemos ver esa lucha que prometió la noche de las elecciones. Así que necesito ser lo más preciso posible. Sea sincero. No intente apresurarme, me pone nervioso. ¿Es usted consciente? Sus habilidades como fiscal salen a relucir de una manera que se convierten en una gran ventaja para ella cuando está en el escenario nacional e interroga a Jeff Sessions o a Brett Kavanaugh. ¿Recuerda alguna ley que otorgue al gobierno el poder de tomar decisiones sobre el cuerpo masculino? Verla desgastar a esos testigos. Como mujer de color y como alguien que ha asistido a muchas audiencias, fue energetizante, fue alentador. Me gustaría conocer a la persona en la que está pensando, porque si hay... Creo que es usted quien piensa en alguien y no quiere decírnoslo. Era Kamala, la fiscal, haciendo preguntas difíciles, desequilibrándolos. ¿Vio el testimonio de la doctora Ford? No lo vi. Tengo intención de Gracias, verlo. no tengo nada más. Pienso Gracias. hacerlo, pero no lo he visto. Eso es parte de lo que le valió el reconocimiento nacional, el tiempo que estuvo en el Senado. Fiscal General Barr, ¿alguna vez el presidente o alguien de la Casa Blanca le ha pedido que abra una investigación sobre alguien? Yo nunca... ¿Sí o no? No me han pedido que abra una investigación. ¿Quizás lo han sugerido? No, yo no diría sugerido. ¿Sugerido? No lo sé. ¿Insinuado? No lo sabe. De acuerdo. Alcanzó el estatus de culto en ese momento y la gente empezó a apoyarla. Estaban entusiasmados con ella y eso preparó el terreno para su futura carrera política. Se convenció de que 2020 era su única oportunidad para presentarse a la presidencia.
Para una senadora junior que había estado en Washington durante solo 1 año y medio, eso es algo notable. Formaba parte de un grupo de 20 candidatos demócratas. En el primer debate pasó directamente al ataque. Ahora me dirijo al vicepresidente Biden. No creo que sea racista. Y estoy de acuerdo con usted. Joe Biden era el supuesto heredero y ella fue a por el principal contendiente. Por supuesto, eso es algo que aprendió en San Francisco. Abrirse paso a codazos hasta la cima. Pero también creo, y es algo personal, que fue muy hiriente oírle hablar de la reputación de 2 senadores de Estados Unidos que habían construido su reputación y su carrera sobre la segregación de razas en este país. Era una brecha política y ella la aprovechó. Muchos demócratas estaban muy molestos por eso. Decían, vale, una cosa es ir a por la postura política de una persona, pero ir a por su integridad. Aquello molestó a muchos demócratas que pensaban, no, el objetivo principal tiene que ser Trump, no podemos atacarnos entre nosotros en términos personales. También trabajó con ellos para oponerse a la política de transporte escolar. Y había una niña en California que formaba parte de ese programa de integración de los colegios públicos y que iba en autobús a un colegio de otro barrio todos los días. Esa niña era yo. Pensé, vaya, es un buen derribo. Sin duda, perjudicó a Biden y a ella la ayudó brevemente en las encuestas. Pero luego resultó que su postura con respecto a la política de transporte escolar no era muy diferente de la de él. Cuando la gente se enteró de que en realidad no era tan diferente, fue cuando se vino abajo. Su campaña empezó a tambalearse. La gente se preguntaba, ¿qué opina realmente sobre estos temas? ¿Cuál es su agenda real como presidenta? Yo no tenía nada claro. A pesar del entusiasmo que despertaba, empezó a desvanecerse porque fundamentalmente tenía problemas para definirse a sí misma. No era una persona ideológica y en una campaña de primarias la gente quiere saber cuál es tu ideología, porque van a elegir entre diferentes demócratas. Todo el mundo conocía la postura de Bernie Sanders, la de Elizabeth Warren, la de Biden y la de Pete Buttigieg. Pero ¿cuál era la suya? No la conocían. Y ella no hacía nada por definirla. Parecía no estar segura. La campaña se derrumbó incluso antes del primer caucus en Iowa. Fue una gran decepción porque ella no es de las que se rinden, es una luchadora. Creo que esa fue la única carrera a la que se presentó que no terminó y no ganó. Es entonces cuando la persona más inesperada le lanza un salvavidas. Compatriotas, permitid que os presente a vuestra próxima vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala. Uno de los puntos de la campaña de Biden era que Estados Unidos necesitaba reparar sus heridas, que no podía quedarse atrapado en viejos agravios. Eso podía ser una ventaja para Harris. Alguien cuyo mayor momento político en la campaña fue un golpe directo contra él. Sin embargo, él la eligió y dijo, podemos superar esto. Me siento increíblemente honrada por esta responsabilidad y estoy lista para ponerme a trabajar. Estoy lista para trabajar. El grupo de expertos de Fox News predice que el ex vicepresidente Joe Biden ganará en Pensilvania y Nevada. Es el presidente electo Joseph Robinette Biden. Perder tras un primer mandato es algo único que no ocurre muy a menudo. Hubo un momento en el que estaba viendo a Joe Biden por televisión y dijo, ¿os podéis creer que haya perdido ante este tipo? Públicamente, Donald Trump se negó a reconocer la derrota. Estaba dispuesto a ejercer todo su poder para combatirla. Yo he ganado las elecciones. Donald Trump simplemente estaba siendo coherente. Las elecciones más fraudulentas de la historia. Se comportaba como siempre había hecho.
estaba convencido de que lo que el resto del mundo veía como una derrota podría comercializarse como una victoria. Estas elecciones han sido un fraude. Han volcado masivamente votos. Y he pasado de ir ganando por mucho a de repente perder por muy poco. Donald Trump estaba orquestando personalmente una campaña para anular las elecciones. Encontraréis decenas de miles de papeletas falsas, papeletas falsificadas. ¿Hizo vídeos? Pulsáis un botón por Trump y el voto va a Biden. ¿Qué clase de sistema es este? Pero también trabajó mucho el teléfono. El presidente de la Cámara de Arizona, Rusty Bowers, habló al menos de 2 llamadas del expresidente, presionando a los funcionarios electorales del estado de Arizona. En una serie de llamadas posteriores a las elecciones, Trump exigió a Bowers que anulara los votos electorales ganados por Joe Biden. Y Georgia. Solo quiero encontrar 11.780 votos. Amigos, necesito 11.000 votos. ¡Vamos! Pero los esfuerzos de Trump fracasarían continuamente. En los juzgados donde se escrutan y autentifican las pruebas están siendo machacados. Más de 60 demandas fracasaron en los juzgados. Todo menos acabar ahora con el intento del presidente de revertir su derrota electoral. Muchos de sus altos cargos le dijeron que las demandas no prosperarían, incluido su propio fiscal general. Se le dijo una y otra vez que no había ganado las elecciones. No los demócratas, no los medios de comunicación, sino su propia gente. Reacio a aceptar la derrota, hizo un último intento. Le dijeron, tendrás una segunda oportunidad el 6 de enero. Esa era la fecha en la que el Congreso iba a votar la ratificación de los resultados electorales. Donald Trump publicó un tuit diciendo que todos mis partidarios vengan a Washington a manifestarse el 6 de enero. Es estadísticamente imposible haber perdido las elecciones de 2020. Gran manifestación en Washington el 6 de enero. Id allí. Será salvaje. Será salvaje. Quería una demostración de fuerza en Washington para intentar bloquear la ratificación del Congreso. Y luchamos con todas nuestras fuerzas, porque si no lo hacemos, no tendremos país. Quería alentar a la gente a perturbar al Congreso de la forma que fuera. Y si eso desembocaba en violencia, obviamente estaba dispuesto a permitir que sucediera. Lo sucedido el 6 de enero fue la máxima expresión de la creencia de Trump de que nunca hay que reconocer una derrota. No puedes perder porque entonces pareces un perdedor y la gente no te sigue. Es algo muy simplista, pero su única máxima en la vida. Vio a la gente saquear el Capitolio, arrollar a la policía, golpearles con la bandera estadounidense. Y se quedó allí sentado, siguiéndolo por televisión. Es simplemente inexplicable. Así que o bien fue capaz de engañarse a sí mismo pensando que realmente había ganado, o simplemente no le importaba haber perdido, solo quería conservar el poder. Finalmente, la policía recuperó el control del Capitolio. Los alrededores del Capitolio han sido asegurados. La policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos. Se ha desplegado al ejército alrededor del Capitolio para evitar más violencia. La insurrección violenta no funcionó. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente... Negándose a asistir a la toma de posesión de Biden, abandonó Washington en el Air Force One. Enhorabuena, señor presidente. Hay cierto elemento napoleónico en la salida de Donald Trump de Washington a su club privado de Palm Beach. Fue como si se hubiera marchado a curar sus heridas y hubiera seguido viviendo en esa realidad alternativa en la que había ganado las elecciones porque se las habían arrebatado injustamente y seguía siendo el presidente. Trump no es un presidente derrotado o vencido como él lo ve.
Mar-a-Lago era como Elba. Fue allí a vivir su exilio y a tramar su regreso. Empezó a planear su vuelta. Yo, Kamala Devi Harris, juro solemnemente... Kamala Harris entró en la vicepresidencia con grandes expectativas. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Pero aún era nueva en el funcionamiento de Washington. Es una persona que solo 10 años antes había sido fiscal del distrito en San Francisco. Había estado en el Senado de los Estados Unidos, por supuesto, pero había trabajado allí apenas 2 años antes de comenzar con la campaña presidencial. Así que allí estaba, asumiendo el cargo de vicepresidenta, cuando no hacía mucho que había dejado el gobierno local en California. Intentaría aprender todo lo posible de uno de los políticos más consolidados de Washington, Joe Biden. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos, así que se convirtió en la sombra del presidente. Estaban juntos todas las mañanas, en las sesiones informativas presidenciales. Estaba a su lado cuando firmaba proyectos de ley. Estaba presente en casi todas las mesas de decisión. Era la última en abandonar la sala. Se dedicó a aprender el trabajo desde el primer día. Era su objetivo, su meta, estar junto al presidente y aprender todo lo posible sobre el trabajo. Pronto la nueva vicepresidenta recibiría su primera misión importante: ir a un punto clave de la crisis fronteriza, Guatemala. Joe Biden le encarga lo que, a su entender, él mismo había hecho como vicepresidente, que era servir de enlace con los países de Centroamérica que enviaban a tantos migrantes a Estados Unidos. Había mucho en juego, porque era su primer viaje al extranjero como vicepresidenta. Todas las cadenas enviaron a alguien con ella. Y creedme, he cubierto a otros vicepresidentes y a veces tienen que rogar a los reporteros que vayan con ellos a estos viajes al extranjero. Kamala Harris, vicepresidenta de los... Pero incluso en sus comentarios cuidadosamente guionizados hubo polémica. Quiero ser clara con la gente de esta región, que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengáis. No vengáis. Seguiremos haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera. Era una gran defensora de los derechos de los inmigrantes. Es hija de 2 inmigrantes. Y de repente viaja a Guatemala y dice: no vengáis a los posibles migrantes. El entusiasmo inicial que tenían con ella empieza a cambiar, sobre todo en la izquierda. Más adelante, durante una entrevista en una cadena importante, la cosa empeoró. ¿Tiene planes de visitar la frontera? Estoy en Guatemala, así que en algún momento teníamos que ir a la frontera. Hemos estado en la frontera. En cuanto a todo este asunto de la frontera, hemos estado en la frontera. Cuando Lester Holt le pregunta, dice que ha estado en la frontera, lo cual no es cierto. Y de repente reacciona de forma extraña, se pone a la defensiva. Y es una experiencia visual catastrófica. Hemos estado en la No frontera. han estado en la frontera. Tampoco he estado en Europa. No entiendo a dónde quiere llegar. Sale la versión fiscal y acerada de Kamala Harris y dice: tampoco he estado en Europa. ¿Cuál es el problema? Y todas las cadenas estadounidenses se hacen eco de ello. Kamala Harris nunca ha estado y sigue sin estar preparada para estar en primera fila. No está preparada para un gobierno serio, una responsabilidad seria. No sabe nada, no aprende nada, no sabe expresarse y tampoco está segura de lo que significan las grandes palabras. Es más o menos lo que pasa en Washington, sobre todo cuando eres mujer. Si das un paso en falso, la gente se centra en él y luego te lo cargan como un lastre. Elegir a la vicepresidenta basándose únicamente en criterios de diversidad, no en méritos objetivos, no solo es estúpido, sino realmente peligroso.
todas las dudas que la gente ya tenía sobre ella, sobre las mujeres negras, sobre las mujeres en general, sobre la diversidad, sobre la equidad, sobre la inclusión. Todo eso llegó a su punto álgido en ese momento. Esto es lo que pasa cuando eliges a tu vicepresidenta basándote en el género y el color de la piel en lugar de en el talento y la experiencia. Creo que... Está causando un desastre. Eso es muy mezquino. La reacción de Kamala Harris fue retirarse de la vista pública. Durante el resto de ese año, quedó claro que esa aversión al riesgo entraba en juego de forma bastante prominente. Se apartó durante mucho tiempo. Le preocupaba poner en peligro el éxito de la presidencia si continuaba exponiéndose públicamente. Apartada de los focos, Harris luchó por revivir su carrera política. Nunca será el tipo de oradora excelsa que algunos quieren que sea, pero ha aprendido a encontrar sus puntos fuertes, a gravitar hacia las cosas que se le dan bien y centrarse en ellas. Es un placer volver a Carolina del Sur. Política al pormenor. Pequeños grupos en pequeñas ciudades de todo Estados Unidos. Gracias por sus habilidades. Se sentía mucho más cómoda. Estaba exactamente donde tenía que estar, fuera de las grandes ciudades, en el campo. La vimos recalibrando, intentando aprender de sus errores. Quería ser tan precisa y específica en su regreso como pudiera. Y cuando surgió un asunto de importancia nacional, estuvo preparada para saltar de nuevo a la palestra. Esta noche una filtración sin precedentes. El Tribunal Supremo parece dispuesto a anular Roe contra Wade. El Tribunal Supremo ha votado en privado a favor de anular la histórica decisión Roe contra Wade de hace 49 años. El día que se filtró el fallo Dobbs fue muy intenso. Al mismo tiempo, ella tenía que dar un discurso en Emily's List, que es una organización que ayuda a las mujeres demócratas a ser elegidas para cargos públicos. Siéntense, por favor. Buenas noches. Fue otra ocasión en la que rompió el discurso que había planeado. Empezó de cero y simplemente habló desde el corazón. Nosotras decimos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a intentar impedir que ella decida su propio futuro? ¿Cómo se atreven a intentar negar a las mujeres sus derechos y sus libertades? Demostró lo que valía. Pero más que nada, estaba hablando sobre algo que la motivaba y que tenía un profundo efecto sobre los estadounidenses, sobre todo sobre las mujeres. En el fondo es una luchadora y cuando se pone en modo de lucha, cuidado. Así que a todos los aquí presentes les digo, luchemos por nuestro país con todo lo que tenemos. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Un día histórico, Washington. Un gran jurado federal ha acusado al expresidente Donald Trump. En los años posteriores a su presidencia, el pasado de Donald Trump parecía haber vuelto para atormentarlo. Ahora se dirige a comparecer ante el jurado para la lectura de cargos. No es precisamente el regreso a Washington que este expresidente había imaginado. Es acusado de delitos graves en Georgia y Washington por sus intentos de anular las elecciones. El expresidente está acusado de liderar una organización criminal que trabajó para anular los resultados. Trump se enfrenta a más de 700 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos. Ya había perdido múltiples juicios civiles. Declaran a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a Carol. Lo declararon responsable de abuso sexual y fraude empresarial. Su empresa fue condenada penalmente por delitos fiscales y financieros. Trump es culpable de 34 cargos de falsificación de registros empresariales en el juicio por soborno a Stormy Daniels. Trump podría ir a la cárcel tras ser declarado culpable de los 34 cargos. Todo eso sucedió desde que dejó el cargo.
Presidente Trump. Donald Trump ya no solo luchaba por demostrar que era un ganador, no solo luchaba por demostrar a su padre y a sus detractores que era más fuerte que ellos. Estaba luchando por su libertad. Ganar la presidencia equivalía a no ir a la cárcel. Y por eso no había nada más importante para él. El presidente Trump se asegura oficialmente la nominación republicana a la presidencia. Donald Trump se asegura la nominación republicana de forma contundente. Donald Trump tiene una energía infatigable que se sale de las gráficas. Es increíble que pueda ser tan implacable en su intento de conseguir la reivindicación o el poder que está buscando. No deja de perseguirlo. Donald Trump siguió luchando incluso frente a la bala de un posible asesino. Algo que decías. Mira lo que ha pasado. ¡Al suelo, al suelo, al suelo! Está en el que posiblemente sea su mayor momento de vulnerabilidad pública. Y claramente hay conmoción, hay dolor. Desde su infancia, Donald Trump se ha enorgullecido enormemente de su dureza. Y su instinto es presentarse siempre como alguien a quien la gente aspira a parecerse. Y de repente lo vimos ahí de pie, con el puño en alto, murmurando: «Luchad, luchad, luchad». Expresando no solo su ira y su deseo de luchar, sino haciéndolo de un modo notablemente icónico. Nos guste o no, es lo que lo convierte en la figura que ha sido en nuestra historia. Ahora demos la bienvenida al 46º presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A pocos meses de las elecciones de 2024, la desastrosa actuación de Joe Biden en el debate. Con la COVID, perdón, con el... tratando con todo lo que tenemos que hacer con... verá, si finalmente conseguimos Medicare... De repente, los demócratas, tanto si seguían creyendo en Joe Biden como si no, empezaron a temer que el público estadounidense no volviera a creer en la capacidad de Joe Biden y perdieran las elecciones. Y en ese momento todas las miradas se volvieron hacia Kamala Harris. Nos acompaña la vicepresidenta Kamala Harris. Señora vicepresidenta, gracias por atendernos. Aparece en el programa de Anderson Cooper y de forma similar a lo que sucedió en Guatemala, este empieza a presionarla. Fue un mal debate, fue un mal debate. Es histórico. Pero el hombre que hemos visto esta noche en plató es el mismo con el que trabaja usted a diario. El otro tipo que participaba en el debate. Esta vez se maneja mucho mejor. Fue un comienzo lento. Eso es obvio para todos. No voy a debatir ese punto. Estoy hablando de las elecciones de noviembre. Estoy hablando de una de las elecciones más importantes de nuestra vida. Defendió a Joe Biden de una forma que creo que pilló a mucha gente desprevenida, porque lo hizo muy bien. Así que no voy a estar toda la noche hablando con usted de los últimos 90 minutos, cuando lo he visto actuar los últimos 3 años y medio. Sorprendió a mucha gente y consiguió que los escépticos con respecto a su capacidad se replantearan si podía hacerlo. Y por fin llegó el momento de Kamala Harris. El presidente Biden ha abandonado la carrera presidencial. Ahora todas las miradas están puestas en la vicepresidenta Kamala Harris, que cuenta con el respaldo del presidente Biden. Es una persona con una voz muy fuerte, capaz de gritar. Tengo la energía y la pasión necesaria para conseguirlo. Y eso resuelve muchas cosas para los demócratas.
Pensaban que estas elecciones iban a ser un cortejo fúnebre y de repente han vuelto a cobrar vida. Tienen una oportunidad. Antes de ser elegida vicepresidenta, fui fiscal general de California, como ya he mencionado. Y antes de eso, fui fiscal en los juzgados. En esas funciones, me enfrenté a delincuentes de todo tipo. Depredadores que abusaban de las mujeres. Estafadores que timaban a los consumidores. Tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio. Así que háganme caso cuando digo que sé el tipo de persona que es Donald Trump. Parece estar perfectamente preparada para este momento. Todas esas experiencias dispares que no tenían sentido en su vida. Como aquella niña birracial de Berkeley, la chica recién llegada a Montreal, la estudiante nueva del campus de la Universidad Howard o la única mujer negra de la Fiscalía de San Francisco. Todo eso ha convergido hasta un punto crítico y está resultando de gran utilidad en este momento. Ahora 2 candidatos presidenciales libran sus mayores luchas hasta el momento. Para Donald Trump, una última oportunidad de alzarse como el ganador que siempre ha querido ser y de cumplir con los millones de estadounidenses que han depositado en él su fe. Y para Kamala Harris, una oportunidad repentina de superar la última barrera y para aportar su sentido de la justicia y del cambio a la política estadounidense. Una elección histórica ante un país profundamente dividido.